Hemos venido a presentar el libro de las madres de Plaza de Mayo, Neuquén y Alto Valle. Pero muy lindo la charla con la gente, siempre con el tema de derechos humanos, haciendo aclaraciones y explicando el problema de la famosa justicia que no llega todavía. Por eso venimos a ver si la encontramos por acá escondida, en semejantes bosques. ¿Qué siembran y qué cosechan las madres? Bueno, sembrando creo que seguimos sembrando y realmente creemos que sí, que ha sido 35 años donde también nosotras hemos crecido como personas, ¿verdad? Hemos podido superar un montón de dolores y de ausencias y realmente centrarnos en lo que más nos parece necesario y es tratar con muchos otros de construir mentes libres, mentes pensantes, con alegría, con fortaleza, porque mientras no se cambie la cabeza no vamos a poder cambiar muchas cosas y entre ellas, como decía Inés, la injusticia, que tiene falta de equidad, que no es justa, que no es humana y bueno, y que nos hace tanto daño, porque a ella recurrimos para muchísimos casos y no nos vemos representadas hoy por los jueces. Justamente el último juicio que se ha habido Escuelita 2 en Neuquén, con realmente unas sentencias totalmente que no han sido lo que realmente esperaban, sobre todo la querella y las madres, pero bueno, tenemos que seguir luchando, sabemos que las luchas son así, son dolorosas, son largas, pero dan sentido a la vida. Eso que nosotros hemos tenido que salir a la calle por un hijo y después, con el tiempo, socializar la maternidad y buscar 30.000 hijos, eso lleva que hay más organismos de derechos humanos. Y nosotras, cuando hacemos, por ejemplo, el 24 de marzo, la marcha grande que se hace en Neuquén, todos los 24 de marzo, encabezamos las madres, pero en conjunto con los demás organismos, aunque con esos organismos que son de derechos humanos tengamos alguna diferencia, pero ese día estamos todos en la calle. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son del pueblo, son de todos. Nosotras defendemos los derechos humanos de los 30.000 desaparecidos que no están, defendemos los jóvenes que no pueden ir a la escuela, defendemos a los estudiantes secundarios, defendemos a los niños que comen en la calle de un tarro de basura, defendemos la educación completa, la salud y reclamamos trabajo para los que no tienen, reclamamos al gobierno también, porque nos parece que en derechos humanos hay mucho por hacer y entonces también nos toca estar ahí. El agua. Yo diría que defender o ocuparnos un poco y acompañar en las luchas a esos organismos, ¿verdad? Como lo hemos hecho, pero lo hemos hecho siempre. ¿Por qué? Pero no te creas que eso lo aprendimos. ¿Y de quién lo aprendimos? De nuestros hijos, cuando nos empezamos a hacer preguntas. ¿Y por qué? ¿Por qué los desaparecieron? No solamente a ellos, sino también hablamos de las personas que fueron privadas de su libertad tantos años. Hoy son nuestros compañeros, las personas que tuvieron que exiliarse, dejar su lugar, dejar su carrera, dejar su familia. Es terrible lo que ha hecho la dictadura. Todavía yo creo que la gente no lo puede dimensionar en el horror que ha producido y hay heridas que la gente no ha podido cerrar. Nosotras quizás seamos unas privilegiadas. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de una pequeña minoría que hizo de lo individual una lucha social y política, con una sola arma, el pañuelo. Cuando escuchamos que por ahí los gobernadores mandan cada vez más milicos a la calle y más tanques, esas son las armas que usan ellos, cuando debieran usar la palabra, el diálogo. Y entonces, pero desde ya te digo, desde que empezamos a entender por qué había desaparecido tanta persona, ¿qué querían? Principalmente querían evitar un plan económico tremendo, que todavía lo sufrimos. Y además, porque todo eso afecta la educación, la salud, el trabajo. Y bueno, y nos pusimos a integrar. Nosotras fuimos las primeras
no sé si, no quiero decir las primeras, pero quizás fuimos a Sanón, cuando los compañeros de Sanón estaban en la ruta. Fuimos las primeras. Que los habían echado, habían cerrado la fábrica. Y ahí fuimos nosotras a apoyarlos. Y ahí hicimos un día la marcha de los jueves. Y después, como habíamos aprendido algo habíamos aprendido, les llevamos para leer. Lean estas cosas, lean, porque no se pasen nada más que tomando mate y comiendo tortas fritas. Lean, capacítense para saber enfrentar al enemigo. Y hoy tenemos la inmensa alegría de tener compañeros que han crecido políticamente, que han crecido, y vos los escuchás hablar de una manera sencilla, pero que llegan al pueblo totalmente, porque vivieron y desde abajo, se hicieron desde abajo. Y eso es lo que nosotros queremos, que desde abajo se piensan a hacer. Como decía don Jaime, para calentar el juego tiene que venir de abajo. Jaime, no lo podemos olvidar, no lo vamos a olvidar nunca en cualquier lugar donde nos encontremos, porque Jaime ha sido y va a seguir siendo ese pastor que no abandonó a las ovejas. Estamos en un momento con un gobierno que sabemos lo ha elegido el pueblo, al que respetamos, y encontramos cosas muy buenas, cosas de igualdad que es realmente interesante rescatar. Pero hay otras que nos preocupan también. Nos preocupa muchísimo, y en este lugar donde vivimos, que somos pueblos totalmente con mucho suelos, extracción de minería, que no, según lo que vemos nosotros y lo que uno lee, no se le ha dado realmente todavía la importancia que merece a la manera de extraer esos minerales maravillosos que tenemos, y que sería bueno que lo hiciéramos, pero hay que hacerlo de otra manera, no como se está haciendo, que se está perjudicando. Es lo mismo que la soja, pero lo respetamos, lo ha elegido el pueblo, y siempre que uno está en un lugar, creo que si escucha al pueblo, tiene la oportunidad de ir haciendo las cosas que el pueblo quiere, ¿no? Así dice un presidente latinoamericano: gobernar obedeciendo. Muchos años, llevo casi 4 años de trabajo. Básicamente son entrevistas, ¿sí?, a las madres, acompañado de, en la página Impar, la voz de las madres, y en la página Par, un pequeño contexto histórico que hace de soporte, ¿sí?, a determinados hechos que nombran las madres en las entrevistas. Fueron casi 9, ¿sí?, hechas en el 2009 justamente, y también está la voz de los estudiantes, de un CEPEN 18 de Neuquén Capital, y de 2 obreros de Sanón, es decir, que fueron diferentes los entrevistadores, aparte de las coautoras, que son 2 profesoras más, 2 profesoras de historia, una soy yo y una profesora de lengua. Se recopiló después del archivo de las madres, fotos de los periódicos, de los diarios, es decir, fue un trabajo muy arduo, sobre todo por ahí también para desgravar, ¿sí?, porque se utilizó la metodología de la historia oral, donde la desgrabación tiene que ser exacta, cuando hay silencios, risas, tristeza u otras emociones, se tiene que registrar todo tal cual. Por lo tanto fue un trabajo, como os dije, muy arduo, largo, pero muy hermoso, y realmente un privilegio. Nosotros trabajamos a la par, todo proyecto sale consensuado, todo proyecto, llámese de agenda, de libro, de actividades militantes anuales, las consensuamos, las arreglamos, organizamos, y en muchos de los casos hasta se le da un formato desde quién toma el micrófono hasta quién es el que organiza la calle.